Con su permiso, Presidenta. Primero queremos solidarizarnos con los jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora y con Pedro Palma, que era guía turística, que lamentablemente fueron asesinados allá en Chihuahua. Quiero primero decirles, porque los que se deben de solidarizar con la gobernadora no lo hicieron, pero quiero mencionar yo que en el caso de Chihuahua, actualmente existen 7 cuarteles de la Guardia Nacional con 400 elementos en promedio, que es Nuevo Casas Grandes, Cuauhtémoc, Chihuahua, Juárez, Delicias, Valle de Zaragoza y Coachochi, y que se plantea que se agreguen otros 17 para el 23. Existe actualmente en esos cuarteles un promedio de 2.702 elementos de Guardia Nacional. Y hay también un total de 15.103 elementos de todas las corporaciones a cargo de la seguridad en el Estado de Chihuahua, en su mayoría agentes municipales. Destacan los casos de Ciudad Juárez y Chihuahua, que trae más o menos como 4.000. Y les quiero mostrar la gráfica de cómo va el tema de homicidio doloso, que tiene que ver con fuero común. Y miren, también en Chihuahua, el homicidio doloso, cuando llega este gobierno, lo encontramos en 204 diario, luego se fue a 203, 198 y actualmente está en 150. Este ejercicio de esta gráfica, nos podemos ir también al tema de la gráfica nacional de la estrategia, que es el delito que más lastima y que más ha ocurrido en el país. Permítame, diputado. Diputado, ¿abarca con qué objeto? Preguntarle al orador si me acepta una pregunta. Diputado, ¿le acepta la pregunta? Sí, con gusto. Adelante, diputado. Gracias. Quisiera saber su opinión, diputado Reginaldo, sobre la mención que han hecho algunos compañeros del cambio de estrategia de seguridad, cuando ellos, los gobiernos anteriores, le entregaron la estrategia de seguridad a una persona que del inicio hasta el final del sexenio manejó todos los recursos, todas las estrategias, la información de seguridad y que hoy en día se encuentra procesado en Estados Unidos. ¿Qué opinión tiene usted que es hoy este grupo parlamentario que en esa ocasión estaba en el poder, están pidiendo un cambio de estrategia cuando ellos nunca lo hicieron, a pesar de que había información contundente, fidedigna, de que había una delincuencia institucionalizada en la Secretaría de Seguridad de ese entonces? Con mucho gusto, respondo a la pregunta. No hay duda que aunque no lo reconozcan, en los gobiernos anteriores se implementó un esquema que inventaron los norteamericanos y que lo trabajaron en Colombia y también lo implementaron en México. ¿Cuál es ese esquema? Se llama delincuencia administrada. Y esa delincuencia administrada implicaba que el gobierno en turno pactara con la delincuencia y que juntos combatieran el crimen. Y bueno, para atrás en el caso de México, rápido revisamos: Miguel de la Madrid, Caro Quintero, Carlos Salinas de Gortari, García Ábrego, Ernesto Zedillo, Arellano Félix. Con Fox, pues el PAN debe de aceptar que no supieron de inmediato cuál era el concepto y pactaron al final con el Chapo, liberándolo, no hay duda de eso. Y se quedó ese pacto con Calderón y ese pacto siguió con Peña Nieto. Ese pacto es el que suponen que se debía de hacer y que por eso ahora quisieron acusar al presidente de la República de que había pactado con el narcotráfico, con la delincuencia organizada. Y este gobierno resolvió ruptura total. Nada
de pacto con la delincuencia organizada ni con narcotráfico y cero impunidad. Y por eso la gran mayoría de homicidios vienen de la confrontación de los grupos delictivos. Mire nada más, con Calderón había más o menos 3 grupos delictivos digamos, de narcotráfico fuertes. El Golfo, Ciudad Juárez, que era la línea, no sé cómo se llama, y el Golfo, Juárez y el Golfo con el cártel del Golfo. Y cuando terminó Peña Nieto, que va a continuar con su tiempo ordinario. Sí, nos entregó a nosotros, el gobierno, había 18 grupos delictivos. 18 grupos delictivos. ¿Por qué se dio eso? Porque no tenemos ninguna duda que Calderón, porque no ganó la elección, y para legitimarse fue con los norteamericanos. Y los norteamericanos le dijeron, te vamos a legitimar, pero tienes que hacer lo que nosotros te digamos. Y en primero es cerrar las fronteras para que tus cárteles no traigan la droga hacia Estados Unidos, porque ahora la estamos trayendo de Afganistán. ¿Qué ocurrió? Nos mandó a todos los grupos delictivos al derecho de piso, a los giros negros, y luego avanzaron hasta colocarse en los gobiernos municipales, y luego hasta los gobiernos estatales, y luego hasta el gobierno federal. Y ahí está el representante de la delincuencia, García Luna, preso en Estados Unidos. Sí, permítame, diputado. ¿Con qué objeto? Me permite preguntarle al diputado expositor, si me permite plantearle una pregunta. Sí, con mucho gusto. Adelante. Bien, en el contexto que usted nos ha estado comentando, ¿cuál es su opinión sobre la seguridad en el Estado de México ante tanta inconformidad por el incremento del feminicidio, abuso sexual, robo en transporte público? ¿Cómo calificaría la actuación del gobernador en esta materia? ¿Es cuánto? Bueno, en el caso del Estado de México, yo sostengo que es el Estado más complejo. Y también creo que al ser un poco el Estado más complejo en el tema de combate a la inseguridad, tiene como varias regiones, porque ahí se han asentado varios grupos delictivos, y lo que yo veo es que hace falta mucha inversión pública en el fortalecimiento a la Fiscalía del Estado, porque trae mucha ausencia, y hace también falta mucha coordinación entre los gobiernos municipales, las policías municipales con la estatal y auxiliarse de la Guardia. Y acabamos de ver lo que ocurrió cuando van todos juntos contra un operativo. Pero ese ejercicio hace falta que se implemente en el Estado de México. Si no lo hacen, va a ser verdaderamente difícil, porque también tenemos el otro problema que está colindante con la Ciudad de México. La Ciudad de México va bien en el combate a la delincuencia, los homicidios han caído muy fuerte, prácticamente están en 3 o 2 diarios, que es una ciudad mayúscula, pero lo han hecho bien. En el caso del Estado de México es el tercer estado con homicidios en el país. También debemos decir que es el estado con mayor población que tenemos en el país, y lo que valdría la pena es que tanto los gobiernos municipales, sus policías, el gobierno del Estado se coordinen con el gobierno federal para ir de frente contra la delincuencia organizada. Se da mucho también el tema de feminicidio, se da mucho el tema de robo todavía en transporte público, y creo que todos esos delitos los debemos de combatir, pero sí hace falta que los gobiernos municipales, estatales y el federal se coordinen, porque es un estado verdaderamente complejo. Terminaría mi respuesta. Gracias. Continúe con su tiempo ordinario. Bien, entonces decía yo, me había quedado en el tema de la gráfica nacional. Fíjese cómo venía el promedio diario de homicidios en el país. Nosotros lo agarramos en el 2019 con 4,123. Y miren dónde está ahorita, 3,524. No hay duda que ha disminuido
más de 7% y ya la tendencia se detuvo. ¿Qué significa esto? Significa que la estrategia está funcionando. Sí, pero yo ya expliqué, diputado, ya le expliqué cómo nos dejaron de grupos delictivos y los homicidios están centrados en la confrontación de los grupos delictivos. Ya no hay crímenes de Estado, ya no hay Ayotzinapa. Ya no hay intervención ni del gobierno municipal ni estatal diálogos para el tema de hacer cómplices. No hay complicidad, no hay pacto diputado, con nadie. Permítame. Sí, adelante, acepto. Sí, ¿con qué objeto, senador Marín? Pregunta al orador si la acepta. Sí, con mucho gusto acepto. Ya se agotaron las 2 preguntas que por reglamento tiene cada orador, senador. Continúe con su tiempo. No es por mí. Yo con gusto, mucho gusto acepto. Bueno, entonces, ¿qué les llamo yo a ustedes, amigas y amigos diputados del PRI, del PAN, de PRD y MC y Grupo Independiente o plural, no sé cómo se llamen? También a los compañeros, pero yo estoy acá representando a la 4T. Necesitamos entender qué sí está funcionando, qué sí está avanzando y si hay que hacer ajustes, si son necesarios o no. Pero miren, no hay duda que este presidente tiene el planteamiento de limpiar de corrupción como se barran las escaleras, de arriba abajo. Él no acepta ninguna complicidad ni nada que tenga que ver con corrupción, como estaban los anteriores, ya lo vimos. Ustedes deben de aceptar que Peña Nieto fue muy corrupto, que Calderón fue muy corrupto, que Fox, digo, pues pobre, ahí no sabemos si Fox o Marta, pero fue un gobierno corrupto. Entonces, esa lógica cambió y el presidente dedica diario en las mañanas al tema de seguridad. Y debemos de revisar también si los fueros son correctos o no como están, porque aquí tenemos un tema, por ejemplo, Guanajuato. Concluya, diputado. ¿Cómo es que tiene 18 años el fiscal o va para 18 años y no tiene resultados en el combate a la delincuencia? Porque el homicidio es fuero común. Entonces requerimos de que ese fiscal se revise a fondo, porque a lo mejor está como García Luna y ya entonces estamos mal en eso. Ha concluido y revisemos su tiempo. todo lo que tenga que ver con el asunto de combate a la inseguridad. Por lo tanto, sostenemos que la estrategia es correcta y ha avanzado. Y en esa lógica lo que requerimos es que nos expliquen si ustedes tuvieron éxito o no. Concluya, diputado. Concluyo. Muchas gracias, diputado.